pero también sabemos que hay una esperanza. Así que vamos a empezar esta mañana siempre entregándole a nuestro Señor este tiempo para que su Espíritu Santo sea el que abra nuestros corazones, el entendimiento, nos dé la capacidad para discernir lo que su palabra nos muestra. Así que les invito, hermanos, a que podamos dirigirnos en esta pequeña oración a nuestro Creador. Amado Señor, gracias, Padre, porque tú eres grande, misericordia, tu fidelidad es infinita, Padre. Te reconocemos, Señor, como nuestro Creador, nuestro Señor Todopoderoso. Y hoy, en esta mañana, venimos, Señor, delante de ti para alabarte, bendecir tu nombre, para tener comunión con los hermanos, Señor. Te pido, por favor, Señor, que tú abras nuestros corazones, nuestra mente, Señor, que tu Espíritu Santo pueda pasar por cada uno de los que escuchemos tu palabra y sea yo solo un instrumento, Señor, de la poderosa palabra tuya y que sea de bendición, Señor, en este tiempo tan difícil que nos está tocando vivir. Gracias, Padre, por tu amor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, gracias, queridos hermanos. Bueno, como escuchaban, pero a manera de introducción, pues ciertamente, hermanos, a través del tiempo, la historia de la humanidad nos muestra que en diferentes etapas, una más que en otra, el ser humano ha tenido que pasar por situaciones difíciles de angustia, sufrimiento, dolor y muerte, ocasionadas por ya sea guerras, enfermedades mortales, terremotos, inundaciones, desastres naturales que nadie podía prever. Y hoy, como lo podemos ver, estamos viviendo uno de estos tiempos en que todo el planeta Tierra, es decir, el mundo civilizado, sufre esta pandemia del COVID-19. Qué enfermedad más fea, ¿no? Estamos aprendiendo a cómo sobrellevar la vida diaria en medio del dolor, el luto y la constante amenaza de que el mal llegue y penetre nuestros hogares. Nadie está libre de esto. Y ahora, en este tiempo más, cuando podemos verificar ya esta segunda ola, como le llaman, no hay casi ya familia que no tenga un infectado de esta enfermedad. Y realmente uno entra a veces a ver los mensajes en el celular y no es que un familiar, otro familiar fallecido. Es realmente un tiempo difícil, lo reconocemos. Este sentimiento de impotencia, hermanos, de ver que las cosas no salen como quisiéramos, que en nuestra capacidad de entendimiento humano a veces no podemos discernir el por qué sucede estas cosas. Solo nos lleva a confiar y reconocer en la soberanía de nuestro Señor. Y descansar en que sabemos que Él tiene el control. ¿Cuántas veces no escuchamos eso, cierto? Pero hermano, ¿sabe qué? Esto es fácil decirle a la persona o al hermano que está pasando la prueba. ¿Saben qué? Otra cosa es cuando te toca a ti vivirlo. Cuando ves que todos los días la angustia, el dolor, la impotencia de no poder hacer nada es constante, llegas a pensar incluso y a preguntarte, ¿es esta la voluntad del Señor? ¿Es la voluntad de Dios para mi vida, para mi familia? Y una pregunta general que yo les lanzo. ¿Cuál es la actitud correcta si quiero estar dentro de la voluntad de Dios? Hermano, siempre es la palabra de Dios la que nos enseña cómo. Y esta mañana vamos a tener el mensaje en el texto del libro de Hechos. Voy a invitar que abran sus Biblias, por favor. En el libro de Hechos, capítulo 4, vamos a leer y vamos a tomar el texto del versículo 23
al 31. El título de mi mensaje es ¿cómo confiar en la soberanía de Dios? ¿Cómo confiar en la soberanía de Dios? Leamos el texto, les invito a que me acompañen en la lectura. Hechos capítulo 4, versículos 23 al 31. Dice la palabra del Señor así: y puestos en libertad, vinieron a lo suyo, contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz de Dios a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hasta ahí el texto de esta mañana. Bien, veamos un poco de contexto para ubicarnos en de qué se trata esta parte de la palabra del Señor. Pedro y Juan, apóstoles del Señor, son encarcelados y cuestionados con severidad por los sacerdotes del templo, o sea, lo que sucedió antesito de esto que hemos leído, ¿cierto? Pedro y Juan son encarcelados y cuestionados con severidad por los sacerdotes del templo y las autoridades religiosas. ¿Por qué? Porque sanaron a un cojo que estaba puesto en la puerta de la hermosa, como en el templo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa historia? Un cojo de nacimiento de más de 40 años, que todo el pueblo lo conocía, ¿no? Todo este relato está en Hechos, todo el capítulo 3 y parte del capítulo 4, del versículo 1 al 22, pero lo resumimos. Podemos ver algunas cosas puntuales en este contexto, ¿no? ¿Quién sanó al cojo? ¿Fue Pedro o Juan? Pues en realidad la palabra de Dios nos especifica quién fue el que sanó al cojo. Fue Jesucristo. Y solo vamos a leer el capítulo 4, versículo 10, para sustentarlo. Ahí mismo está, donde han abierto su palabra, el capítulo 4, versículo 10, dice: sea notorio, Pedro les está explicando ahí a los del concilio, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, ¿no? Por él este hombre está en vuestra presencia sano, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el mensaje del milagro para nosotros en ese contexto? Que si por medio de Jesucristo, hermano, el cojo fue restaurado, sanado, igual tú puedes por medio de Cristo ser restaurado, sanado, pero además ser salvo. Y este es uno de los mensajes que nosotros debemos hablar, predicar, en donde el Señor nos dé la oportunidad. Veamos Hechos 4,
del 11 al 12. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Repito, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Wow. Todos, sea gobernantes, ancianos, escribas y el pueblo que estaban ahí mientras Pedro expresaba estas palabras, se admiraron por el denuedo de Pedro y Juan. ¿Y por qué se admiraron? Porque los conocían, eran pescadores, gente del vulgo, como lo dice la palabra del Señor, y ellos estaban expresándose de una manera letrada, como si fueran unos escribas y fariseos, pues de los más importantes, ¿no? Tenían el conocimiento de la palabra y hablaban con una autoridad única. Y esto provocó una admiración, no solamente a los gobernantes, sacerdotes y ancianos y escribas, sino a todo el pueblo que estaban también ahí escuchando. Se admiraron, ¿no es cierto? Y viendo al hombre sanado, que lo conocía todo el mundo, porque todos iban al templo y él siempre estuvo ahí durante 40 años, ¿ah? Él estaba sano, ¿no es cierto? No tenían de qué acusarlo, ¿no es cierto? No tenían nada en su contra, porque además el pueblo lo había visto. Y bien, los liberaron, pero los intimaron, dice la palabra, que no hablen ni enseñen de Jesús. Y les advirtieron, ¿no? Delante de todos los que estaban ahí. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Ya estamos terminando el contexto. 4, 19, 20. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Wow. En fin, qué hermosa es la palabra de lo que es resumido en este contexto. Se puede sacar muchas preguntas, aunque sea solo estos 2 versículos, porque es un mensaje poderoso. Si bien aquellos apóstoles, Pedro y Juan, no podían callar lo que habían visto, hermano, no es necesario que nosotros nos traslademos a ese tiempo y podamos tener la necesidad de ver lo que pasó, pero sí lo que hemos oído. Y si nosotros escuchamos la palabra de Dios, ¿no? Y no podemos, nosotros debemos tener esa misma motivación y esas ganas de no callar lo que escuchamos, lo que oímos, y oír la palabra de Dios, que es por medio de la cual viene la fe, dice, ¿no? La palabra de Dios por medio de la fe, por medio de la palabra de Dios. Bueno, pero esto en el contexto, ¿ya? Y esto es lo que había pasado, ¿no? Y como no tenían de qué acusarlo, el cojo estaba ahí paradingo, sano, rebosante de gozo, alegría, adorando a Dios, dice. Entonces lo liberaron, ¿no es cierto? Y ahora sí, entramos al texto, ¿no? Y vamos al versículo 23. Y el versículo 23 decía, y puestos en libertad, ¿no es cierto? Vinieron a lo suyo. Contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Puestos en libertad, ¿qué hicieron Pedro y Juan? Lo primero que hicieron, se reunieron con los suyos. O sea, no dijo Pedro, bueno, oye, escucha, está feo, ¿no? Estos son bravos. Mejor vos andarte nomás a tu casa y yo a mi casa, ¿ya? No. Se fueron a donde estaban reunidos sus hermanos en Cristo. Se fueron, por decir, a la iglesia, a tener comunión con sus hermanos. Esa fue la primera actitud que ellos tuvieron después que estos señores les dieron la libertad. ¿No es cierto? ¿Y qué hicieron? Les contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Que al final, pero, les habían dicho, cuando ya
Se apartó la gente a un ladito, los trajeron a un ladito, como decía, a la vuelta de la puerta, a un ladito, y los más bravos, los más altos, digamos, los principales, los amenazaron, ¿no es cierto? Los habían amenazado. No lo felicitaron, ¿no? No le dieron, bien chico, oiga, estamos realmente atónitos por el semejante sermón que se mandó Pedro, porque ¿saben qué? ¿No? Cuando sanó a este cojo, cuando el Señor sanó a través de estos hermanos al cojo, y el hermano Pedro otra vez tuvo que explicar que a la gente que se llenó ahí, porque era una cosa realmente pues, increíble, ¿no? Que había pasado. Y no se admiren, esto no es que nosotros lo hemos hecho. Y empezó a predicar y le tiró un sermonzango a donde 5,000 se convirtieron. Antes, cuando hablaron lengua y demás, se habían convertido 3,000. Ya iban 8,000 convertidos. Pero ¿qué les dijeron los sacerdotes y las autoridades religiosas? Los trajeron a partitos, no para felicitarlos ni golpearles la espaldita, ¿no? Sino les dieron un ultimátum, ¿no es cierto? Como quien dice, estaban pues bravos, ¿no? Bravos estaban. Y es posible que más o menos yo parafraseo, ¿no? Y les hayan dicho, bueno, escúchenme, jóvenes, ya ven lo que le pasó a su amigo Jesús, ¿no? Algo peor será con ustedes si siguen hablando de él, ¿ya? O sea, era una amenaza de muerte, ¿no? Y bueno, y lo soltaron, digamos. Y se vinieron a donde estaban los suyos, como decimos hace rato, o sea, sus hermanos en Cristo. Y aquí viene la primera lección del texto, ¿no? ¿Cómo confiar en la soberanía de Dios? ¿Qué hacer cuando yo veo a mi alrededor angustia, dolor, olor a muerte? Cuando no solo por esta enfermedad, sino por cualquier otra situación que pueda estar pasando cualquiera, un divorcio, hijo en las drogas, enfermedades obviamente, causan dolor, tristeza. ¿Qué hacer? En este caso, estos hermanos no venían de ser felicitados, como dije hace rato, venían de ser amenazados y de muerte, ¿eh? Y estos no estaban jugando, porque si al líder mayor, al que hacía milagros y atraía multitudes, lo mataron, a ellos pues pichanga para ellos matarlo, ¿no? Venían de todas maneras amenazados. Había una situación de angustia, ¿no? Pero la actitud, buscar a los hermanos, buscar su familia en Cristo Jesús, llegaron y recibieron consuelo, llegaron y recibieron apoyo. Y, y es lo que tenemos que hacer para empezar. Hermano, amigo, si tú no tienes una familia en Cristo Jesús, pues va a ser más difícil todavía, aunque la gracia del Señor y su misericordia son grandísimas, pero es necesario, importante ser parte de la familia de Dios. Es hermoso tener hermanos en Cristo. Es hermoso saber que hay hermanos que están orando por fortaleza, por sabiduría, para que en los tiempos difíciles que te toca, ellos también lo viven y oran, claman al Señor para que esto pase. Es necesario. Y si tú no tienes esa familia, es porque no tienes a Cristo en tu corazón. Cuando tú nazcas de nuevo, recibas a Cristo como tu Salvador y Señor, te arrepientas y reconozcas que eres un pecador, hermano, amigo, entonces el Señor te va a dar una familia en Cristo Jesús. Y no es una familia chica. Porque donde tú vayas y encuentres un hermano en Cristo, pues ya sabemos cómo es, ¿no es cierto? Qué importante es tener una familia en Cristo Jesús.
hasta la cancioncita, siempre de vez en cuando la cantamos, ¿no es cierto? Pues hoy hay que cantarla de nuevo, pero en el corazón y con la convicción de que eso es verdad. Ahora aquí viene la primera lección, queridos hermanos. Número 1, Dios soberano. Versículo 24. ¿Qué hicieron? Y ellos, habiendo oído, se refiere a los hermanos a los cuales habían acudido Pedro y Juan. Ellos, dice, habiendo oído lo que le contaron, alzaron unánimes la voz a Dios. O sea, se pusieron a orar. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hasta ahí. Primera lección. ¿Cuál es nuestra primera actitud que debemos tener cuando estamos pasando amenaza de enfermedad, amenaza de muerte, amenaza de conflicto familiar, una situación que nos llena de angustia, dolores, esperanza, dolor, preocupación? Muchas veces nadie está libre, ¿no es cierto? Caer de rodillas y alzar la voz y decir, soberano Señor, reconocer, querido amigo, querido hermano, aceptar, creer con todo tu corazón que Él es el Dios creador del cielo y la tierra. Como dice aquí, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, no hay cosa que no esté bajo el poder y el conocimiento del Señor. Todo lo que hay debajo del mar, en el cielo, en la tierra, en todos lados, ¿no es cierto? Y que tiene potestad sobre todo, incluyendo tu vida. Daniel, un profeta grande de la palabra del Señor que Dios lo utilizó, lo expresa de esta manera en Daniel 2, 20, 22. Daniel capítulo 2, capítulo 2 del versículo 20 al 22. Ese pasaje dice así. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Wow. Descripción espectacular de la soberanía y la potencia y el poder de un Dios creador único. ¿No es cierto? Y ¿saben qué, hermano? La palabra de Dios nos dirige y nos guía y nos dice y que todo esto que el Señor es dueño y creador, lo sustenta, ¿no? Es decir, funciona, se mueve, crece, avanza, vuela un pajarito, cae una hoja, da vuelta a la Tierra alrededor del Sol, la galaxia, el tiempo, la hora, etcétera. Todo prácticamente lo sustenta, ¿no es cierto?, por medio de Jesucristo. Miren qué dice la palabra del Señor en Colosenses 1, del versículo 15 al 17. Invito por favor que nos vamos a Colosenses. Ese texto sí es muy importante. Yo quisiera que vayamos juntos a Colosenses, ¿no es cierto? Capítulo 1, versículos 15 al 17. Y esto es parte de la doctrina que nosotros debemos tener presente en nuestros corazones y en nuestra mente. Es un Dios creador, soberano, tiene la potestad sobre todas las cosas, nada escapa a su conocimiento
y Él lo sustenta a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Leamos el versículo 15 al 17, capítulo 1, Colosenses. Dice la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¡Wow! Qué poderosa es la palabra del Señor. Hermanos, nada escapa a los ojos sin sabiduría, conocimiento de nuestro Señor. Él sabe. Hermanos, Él sabe lo que estás sintiendo y pasando. Por eso, el conocimiento y aceptación de la soberanía de Dios afectará nuestra vida de oración. Va a empezar nuestra fe y nuestra forma de relacionarnos con los que nos rodean. Pero, como pueden ver, esta soberanía de Dios está íntimamente ligada a sus demás atributos de un Dios amoroso, misericordioso, redentor, lleno de gracia en Cristo Jesús. Es decir, el evangelio de nuestra salvación. Es de ahí donde nosotros podemos asegurar y decir que tenemos que vivir del evangelio, para el evangelio y con el evangelio. Porque de eso se trata la vida del cristiano. Es el evangelio que va ligado directamente a la confianza en la soberanía de un Dios todopoderoso. Perdón. Así que esa es la primera lección que podemos sacar ya de este texto. ¿Qué es lo primero que tenemos que reconocer? Pues la soberanía, pero esta no solo como un solo atributo, ¿no es cierto? Porque es uno de los atributos maravillosos que tiene nuestro Dios creador, sino que debe estar íntimamente ligado en el conocimiento que nosotros tenemos del Evangelio de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Y es ahí donde nos fortalecemos, hermanos. Es ahí donde nosotros podemos decir, esperamos y confiamos en la soberanía del Señor porque Él está bajo el control, ¿no es cierto? Y ahora vamos al segundo punto y donde vamos a complementar esta primera actitud que tuvieron Pedro y Juan. La segunda lección que nos da este texto es que todas las cosas que suceden, ¿no?, son para hacer su voluntad determinada antes que suceda. Parece un trabalengua, ¿no? Pero en realidad es así. Leamos el versículo 25 y 28. Dice el versículo 25. Esto están orando los hermanos ahí juntos todos. Que por boca de David tu siervo dijiste, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Hermanos, hago un paréntesis ahí, cito. Ellos estaban repitiendo el Salmo, ¿no? 2, versículo 1 al 2. Ellos conocían la palabra del Señor. Y esto el Señor había escrito por mano de David. Aquí lo que nosotros tenemos que entender es que el Señor no les había avisado cómo Él iba a actuar respecto a su Hijo Jesucristo. Es una forma que podemos pensar que David ha sido el instrumento del Señor por medio de su Espíritu para poder plasmar estas palabras en los salmos. Continuamos.
Y aquí lo aseveran ellos y dicen, porque verdaderamente, ¿no es cierto?, se unieron en esta ciudad. ¿Dónde están ellos? En Jerusalén, ¿no es cierto? ¿Dónde era el templo donde sanó al cojo Pedro y Juan? Jerusalén. Y ellos estaban reunidos por ahí en un barrio de Jerusalén, y ellos están diciéndole al Señor en oración, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste. ¿Mm? ¿Quiénes se unieron? Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Todingos se juntaron, pero ellos ni se dieron cuenta. Pero ellos sí se dieron cuenta, estos hermanos. ¿Para qué se juntaron? Y ellos aseveran en el versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Wow. No sé si llegas a captar, querido hermano, querido amigo. ¿Mm? Si nos trasladamos en nuestra mente a esos tiempos en que Pedro y Juan estaban llegando a sus hermanos, etc., hagamos un ejercicio mental y vámonos a ese tiempo, ¿no es cierto? A los ojos y entendimiento humano, los comentarios de lo ocurrido sería más o menos de esta manera. Alguien diría, Chavi, no la puedo creer. Ahí está el que se perfilaba como el libertador del pueblo del Imperio Romano. Él ahí está muerto. No pudo contra el poder junto de los judíos, Herodes, Poncio y los gentiles. Esos son tremendos cuando se juntan. Y lo mataron nomás. Qué pena, ¿no? Y parecía que iba bien, porque la verdad es que atraía multitudes. Hizo muchos milagros y empezaron a ver los comentarios, ¿no? Más o menos en ese estilo serían los comentarios si nosotros llegaríamos a ese tiempo y a los ojos humanos y a la capacidad de entendimiento del hombre podían ver a un líder que había caído bajo el poder de Poncio, Herodes, judíos, religiosos, etc. Y verdad, pues, ¿no? Lo crucificaron y verdad, pues murió, ¿no es cierto? ¿Qué puedes pensar? Pucha, ya no, pues ya está muerto, ya no hay como más ya, ¿no es cierto? Pero, hermano, estos hermanos que estaban orando entendieron, ¿no es cierto?, que todo lo que sucedió fue para hacer cuanto la mano de Dios y su consejo habían antes determinado que sucediera. Dios ya lo había determinado hace muchísimos años. Esta actitud ya lo describe Isaías en los juicios a las naciones. Ejemplo Asiria. Esto solamente es para ver cómo Dios actúa. Esta misma actitud de haber dicho qué es lo que va a suceder y sucede como Él dice. Vamos a Isaías 14, 24, ¿no es cierto? Isaías 14, 24. Creo que lo tengo aquí. Isaías 14, 24. Dice así la palabra del Señor. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Wow. De la misma manera, Dios en su soberanía, antes de la creación, ya había pensado y determinado la redención de su creación a través de su Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo. Él lo expuso a tal sufrimiento por nosotros, hermanos. Y cuando el mundo de su tiempo lo vio derrotado, molido, crucificado, desfigurado,
para Dios fue una victoria. Él resucitó tal como lo había determinado. Hermano, amigo, el sufrimiento, la angustia, el dolor, en la soberanía de Dios, será para sus hijos que lo aman y reconocen para victoria en Cristo nuestro Señor. Y en el proceso vamos a poder ver su delicada mano llena de amor, curando nuestras heridas, proveyendo lo necesario, usando personas para cuidarnos, consolarnos y animarnos, proveyendo, hermanos, un ejército de oradores, porque pertenece al pueblo de Dios, a su cuerpo, que es Cristo Jesús mismo. Oh, qué grande es nuestro Dios, queridos hermanos. Él está en control. Gloria sea su nombre. Y esta es la actitud, esta es la forma de pensar y afrontar las situaciones que nos toque vivir, sabiendo y teniendo la certeza de que es porque el Señor en su soberanía sabe que estamos pasando. ¿No es cierto? Y aún cuando sea este cuerpo o la vida que contamos termine, el Señor sabrá a dónde nos va a llevar. Y el legado que podamos dejar, también Él lo tiene bajo el control. Su palabra mismo lo dice, Filipenses 1:9, ¿no? Es una promesa hermosa, a donde Él empezó la buena obra en ti, la terminará hasta el día de Jesucristo. Él no te va a dejar en paz si tú tienes el Espíritu Santo. No vas a poder aguantar, hermano. Tarde o temprano vas a doblar rodillas. Vas a tener que tener ese pacto que el Señor hizo con su pueblo y con los que dio su vida. Vas a tener tú también que tener la respuesta en tu obediencia, en tu vida de santidad, en tu dedicación a agradarle en cada momento. Y entonces el Señor va a seguir haciendo su voluntad de forma soberana para bendición. Al final será una victoria. De eso se trata. Pero, ¿qué más podemos aprender de este texto, querido hermano? Número 3, una sabia petición. Leamos el versículo 29. Dice el versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Dice 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra. Hasta ahí. Primero, reconocen la soberanía de Dios. Reconocen, segundo, que todo lo que está pasando el Señor ya lo había predeterminado hace cuánto y que está pasando conforme Él lo había planificado. Y tercero, con toda la certeza de tener un Dios tan poderoso, ellos le piden algo importante y sabio, ¿no? Que les conceda hablar de su palabra con denuedo. Se lo piden con todo fervor de su corazón, entregados plenamente a la certeza de que son parte e hijos de un Dios todopoderoso. Solo le piden eso, que les conceda hablar su palabra con denuedo. ¿Ah? Denuedo.
el significado de esa palabra quiere decir valor, energía y decisión con que se ejecuta una acción. Es decir, sin miedo, con autoridad y decisión. Y esto nos lleva a la condición más importante para poder confiar en la soberanía de Dios. Y es el estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo voy a poder yo hablar sin miedo, con autoridad y con decisión de algo que no sé? ¿No es cierto? No voy a poder. Primero tengo que conocer, ¿cierto? Entonces, no podremos hablar de la palabra de Dios a nadie si no la conocemos. ¿Mm? Por eso, ahora viene la exhortación. Dedica tiempo a la lectura de la Biblia. ¿Cuántas veces nos dice, lo repetimos, lo escuchamos? Ya parece que está rayado el disco, ¿no? Pero no nos cansemos, dice Gálatas 6:9, de hacer el bien. No desmayemos porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Les animamos, les exhortamos a que dediquen tiempo a la lectura de la Biblia. No solo eso, sino la oración y el meditar en el propósito de las pruebas. ¿A qué se refiere eso? Preguntarle al Señor, ¿qué quieres que aprenda, Señor, de esto? Tal vez no estoy siendo condescendiente con lo que corresponde, donde yo puedo hacer algo. Enséñame, mírame, muéstrame, compúngeme en mi corazón. Tal vez no estaba practicando el don que hay en mí, estaba dormido, ¿no es cierto? Pero en la lectura de la palabra, en la oración y en el investigar el propósito de esta prueba, algo quiere el Señor conmigo. Y incluso Santiago nos dice, gócense cuando hayan pruebas, porque ellas son las que nos hacen crecer en paciencia, nos edifican, nos fortalecen la fe. Bueno, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Pero nunca vamos a poder avanzar si no conocemos la palabra de Dios. Porque en realidad, pues, es ahí donde está el fundamento, la fuente, como decía la alabanza, ¿no? Qué bien esa alabanza de Santa Biblia para mí, ¿qué eres? Es la fuente de la verdad, es donde está el consejo, el consuelo, la sabiduría de Dios, la palabra misma es Dios mismo, es la verdad, ¿no es cierto? Daniel 11:32b dice la palabra del Señor, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esperar, hermanos, en la soberanía y el poder del Señor no es que nos echemos en la hamaca o nos sentemos ahí y estemos tranquilos esperando, Dios ya sabrá lo que va a hacer. No. Aquí los hermanos estaban amenazados de muerte. Su actitud debemos llevar como ejemplo. Caer de rodillas, buscar a los hermanos y en oración reconocer primero que Él tiene el control, que es soberano y poderoso. Que las cosas que estén pasando, hermanos, segurísimo que Él ya lo sabía de antemano y tiene ya la solución, etc. Pero la sabia petición, Señor, concédenos que nosotros podamos hablar de tu palabra con denuedo. ¿Y por qué pedían estos hermanos esa sabia petición? ¿Será para que ellos pues queden como famosos, igual que Jesús, o sean conocidos, etcétera, por su gloria de ellos? De ninguna manera, queridos hermanos. Ellos pedían esa sabia petición porque uno con eso entraba en la esfera de la obediencia y con eso ellos podían alcanzar a aquellos que estaban viviendo en la oscuridad, aquellos que estaban viviendo lejos de la voluntad del Señor, su mismo pueblo, sus mismos paisanos que habían matado a su maestro y que después, la historia dice y la palabra misma empezaron
a asesinar, empezando con Esteban, después Jacobo, y así. Y todos los apóstoles fueron asesinados, muertos, algunos aserrados, aserruchados, otros crucificados, etc. Pero ellos iban y entendieron que si eso sucediera, que si realmente tuvieran una vida de aflicción y una vida donde tenían que realmente caer de rodillas y pedir al Señor fortaleza, era porque su voluntad del Señor se estaba cumpliendo. Y la victoria no solamente está cuando uno está feliz, no tiene ningún problema, no hay, todo está chévere, no tiene necesidad de preocuparse de nada. Esa es victoria, no, peligroso. Ya lo repetí en el anterior prédico cuando hablamos de cómo hallar gracia delante de nuestro Señor. El Señor estará con nosotros. Él es soberano. ¿Por qué? Porque miren lo que pasó a estos hermanos cuando ellos pidieron esta sabia petición y cuando reconocieron la soberanía de su Señor. Dice, mientras, bueno, el 30 era parte de la petición también, les dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades. No es que ellos lo hacían las sanidades, sino que la mano del Señor sea extendida a través de ellos como instrumento para hacer sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Y ahí le faltó que digan amén, ¿no es cierto? Y enseguida el versículo 31 dice que cuando hubieron orado, ¿no? El lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué más dice, hermanos, ahí? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Wow. Creo que después de muchos años he podido descubrir en este pequeño texto una petición tan rápida contestada en una situación como esta. Le están pidiendo al Señor que le conceda que puedan hablar su palabra con denuedo. ¿Y qué hizo el Señor? Hizo temblar el lugar. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí dice, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto nos enseña y nos conduce a que si nosotros de rodillas, con convicción en saber que nuestro Señor es todopoderoso y soberano, sabiendo que todo lo que está sucediendo es porque sus propósitos se deben cumplir, podamos nosotros pedirle que hablemos su palabra con denuedo. Él, en su gracia y misericordia, nos concederá, nos dará la fortaleza, el tiempo, tocará nuestros corazones para que desempolvemos nuestras Biblias, nos hagamos un cronograma de lectura, escuchemos devocionales, etc. Pero de alguna manera, no es que nosotros vamos a sentarnos y vamos a estar de brazos cruzados. Nuestra tarea es llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque al final esto de la soberanía del Señor nos demuestra que Él hizo todo prácticamente para un propósito principal, darle gloria a Él por la salvación de cada una de las almas que serán salvadas por medio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En resumen, al final debemos estar preparados, sobre todo en estos tiempos en que a donde vemos noticias de celular, de cualquier lado, un familiar que ya se ha ido, otro familiar que está delicado, otro que partió. Y no es que sean ahora ya puros viejitos los que se van, ¿no es cierto? Hay de toda edad, incluso niños. Hermanos, la fuerte confianza en la soberanía de Dios está en función del conocimiento y meditación de la palabra de Dios. Es allí o en ella que Dios se revela tal como es. Y mientras más conozcamos al Dios en el que creemos, nuestra confianza en su soberanía estará ligada fuertemente a su evangelio y podremos afrontar cualquier situación sabiendo que el final será para su gloria, aun cuando Él decida llevar nuestra vida a su presencia.
Les animo a que esta palabra, pues, nos sirva de consuelo, nos exhorte, pero también nos anime, porque todo pasa, ¿no? Y el Señor sabe cómo, cuándo. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es estar fieles y obedientes a su palabra y a su voluntad. Este sería el mensaje, queridos hermanos. Les animo, los amo y vamos a terminar con una oración esta vez. Les invito a que me acompañen en esta oración. Amado Padre Celestial, ¿qué te podemos decir? Perdónanos, Señor. Perdónanos porque no, no somos dignos. Tú conoces nuestros corazones. A veces nos olvidamos que tú eres soberano. Oh Padre amado, has sido y eres tan misericordioso con todos nosotros, con tu iglesia, tan pequeña, pero podemos ver tu mano en la vida de aquellos que integran tu congregación. Gracias, Señor. Gracias. Oro porque tú nos fortalezcas con tu palabra, Señor. Nos anime a que sigamos fieles a ti, que no nos enfriemos, que no te dejemos. Algo tú quieres con nosotros. Ayúdanos a descubrirlo específicamente en la vida de cada uno, porque cada uno es alguien único para ti. Cada caso es especial. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias porque tú eres grande, soberano. Y te entregamos, Señor, todo en tus manos. Oramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.